El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oír, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante este tiempo litúrgico, conocido como el tiempo ordinario, hemos venido leyendo en el Evangelio de San Mateo el ministerio público de Jesús y lo hemos contemplado como el maestro, el profeta y el médico. Y lo hemos visto en las riberas del mar de Galilea. Lo hemos observado en el templo, lo hemos también contemplado en las casas. Hoy, en esas pedagogías de la liturgia, nos dice que hagamos un pare y contemplemos, por lo menos, tratemos de intuir y de ir metiéndonos en ese misterio íntimo de quién es Jesús y con quién Él se relaciona y de dónde le viene su poder, su fuerza y por qué precisamente puede realizar esos grandes prodigios que Él hace en medio de su gente. Hoy entonces la liturgia nos presenta la fiesta de la transfiguración del Señor. La transfiguración es una transformación y esa transformación se da en algo o en alguien. Uno, por ejemplo, al cocer un alimento para poder comerlo, lo está transformando. Un alimento que uno ingiere, al llegar al estómago, inclusive desde que uno empieza ya a masticarlo, se está transformando. Y paulatinamente ese alimento se va convirtiendo en parte de nuestros órganos y son los alimentos los que nos dan la vida, los que nos sostienen la vida.
entre tantos elementos que acompañados sostienen nuestra vida. Entre ellos, recordemos la importancia del oxígeno, que está tan de moda hacerlo sumamente importante. Esas respiraciones inconscientes que con el COVID-19 nos ha hecho que seamos tan conscientes, que necesitamos de un buen aire para respirar. Y todo esto tendría que invitarnos inclusive a cuidar aún más nuestro medio ambiente. La transfiguración es pues una transformación de algo o de alguien que precisamente en la medida que se va revelando nos va mostrando su verdadera identidad. Nos va mostrando lo que es, nos va enrostrando lo que desde dentro es y que es lo que precisamente lo lleva a actuar de tal o cual manera o a tener determinadas propiedades que puedan servir para algo. Y pasa así también, desde luego, con los alimentos. Jesús pues dice la palabra que tomó consigo a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Esto nos muestra un sentido de cercanía, de amistad, de querer precisamente a un grupo como estos 3 manifestarles ya desde ahora su propia identidad. Podríamos intuir muchos motivos por los cuales se escoge a estos 3 y no a otros, pero no especulemos en este momento al respecto. Simplemente centrémonos en lo que allí acontece. Precisamente se transfigura delante de ellos. Se transfiguró, es una acción de sí mismo. Es que precisamente uno, en la medida que está abierto a determinada circunstancia, a determinada ciencia, a determinada persona, se va transfigurando desde dentro. Si usted tiene una buena alimentación, se transfigura. Si se alimenta siempre con comida chatarra, también se transfigura. Si usted tiene determinado vicio, su cuerpo se desfigura, se transfigura. Y esa transfiguración consiste en una desfiguración, precisamente desconfigurar lo que realmente debería ser. Pero si usted vive en la gracia y vive en Dios, también al transformarse desde dentro transforma su rostro. Y por eso una persona, cuando logra hacer un buen proceso de conversión y logra empezar a botar sus miedos y sus limitaciones y sus odios y sus resentimientos, empieza a transfigurar sus relaciones. Si unas relaciones pesadas, toscas, odiosas, empiezan a ser unas relaciones fraternas y cercanas. Y las compañeras de trabajo y los compañeros de trabajo empiezan a preguntarse: ¿y esta persona qué está haciendo? ¿Con quién se está relacionando? ¿Qué ha cambiado tanto? ¿Cómo se ha transformado? Jesús se transfigura. Y se transfigura de tal manera, dice la palabra, que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. El rostro. Recordemos que el rostro es la imagen de todo nuestro ser. Por eso nos cuesta tanto utilizar un tapabocas, porque tapa parte de nuestra identidad, por lo menos en nuestra cultura occidental.
La cultura oriental tiende a ser más reservada incluso en el rostro, pero nosotros es el rostro la primera imagen que mostramos. Pues ese rostro de Jesús se volvió resplandeciente y sus vestidos brillantes como el sol. El cuerpo nuestro es precisamente la manifestación de la verdadera identidad de lo que somos. Una persona cuando quiere decir una mentira, baja los ojos. Y por eso le cuesta tanto decir la mentira. Y se acostumbra tanto a decir la mentira que se va convirtiendo como en un payaso, en una persona que se pone caretas. Y eso pasa mucho en los noviazgos. Por eso las personas, cuando después de que se van a vivir con otra persona o se casan, después le dicen a uno: ay, padre, si usted viera cómo cambió ese hombre, cómo cambió esa mujer. Claro, mostró su verdadera identidad. Por eso tan importante los noviazgos, que estén de vez en cuando en el tabor de la fe, en el monte de la misericordia y de la sinceridad y de la lealtad, para abrirse realmente y dejarse conocer su verdadera naturaleza, su verdadera identidad, su verdadera cultura. Pues Jesús eso es lo que hace con estos hombres. Miren, vengan, vean quién soy de cara al Padre. ¿Y quién es mi Padre? ¿De dónde viene mi fuerza? Para que ustedes comprendan un poco y midan también sus fuerzas y van a ser capaces de estar en este equipo de trabajo. Eso también es pedagógico y Jesús, buen pedagogo, seguramente que así también lo hacía. Y Pedro, que representa toda la iglesia, un hombre ciertamente muy intuitivo, pero que precisamente por su fogacidad y por sus impulsos a veces le cuesta entender a primera mano la realidad que está contemplando. Él se entretiene tanto que allí se quiere quedar. Y es que claro, los momentos de Tabor son apasionantes, son bonitos. Uno leyendo, por ejemplo, a Santa Laura Montoya, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ellos cuentan cómo tienen momentos de Tabor tan preciosos que allí se quisieran quedar. Santa Teresita, por eso ella dice, y lo dice también Santa Catalina de Siena, seguramente ella lo tomó de él: he encontrado el cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios está en mí. Hasta tal punto cuenta Santa Teresita que ella vivía en ese éxtasis de cielo, en ese Tabor en algunos momentos, que un día en medio de la enfermedad encontró el Tabor. Una noche, dice ella, seguramente cuando le empezó el problema de la tuberculosis, empezó a sangrar tanto y con tanta enfermedad y desaliento que ella se puso gozosa porque dijo: esta noche es, ya me voy a encontrar con el Padre. Y al otro día, cuando amaneció y no se había muerto, se puso muy triste, porque quiso hasta morirse para encontrarse con su Padre. ¿Cómo encontrar a Dios aún en la enfermedad? ¿Cómo encontrar a Dios aún en el sufrimiento? ¿Cómo encontrar a Dios hoy cuando se nos pone de cara y tan cercana, con un rostro casi que asustador realmente el misterio de la muerte? Tenemos que contemplar a Jesús transfigurado. Y precisamente por eso Jesús le dice a estos muchachos, a estos discípulos: no cuenten, mantengan esto todavía muy entre ustedes. Esto es un pedacito de cielo que ustedes ya pudieron contemplar. Por ahora manténganse en silencio, porque en verdad, y según cuenta precisamente el texto al final, dice: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos, porque el cuerpo real de Jesús es un cuerpo glorioso, porque la presencia real de Jesús es un cuerpo glorioso, celestial, y ese es el que degustamos en la Eucaristía.
Por eso la Eucaristía tiene que ser un tabor. Por eso la Eucaristía tiene que ser un pedacito de cielo en la tierra, donde nosotros degustamos de Dios. Y por eso la Eucaristía no pueden ser 30, 35, 45 minutos, sino la vida misma. Y hay que eternizarla todo el día. Y hay que vivirla todo el día. Vivir siempre en ese deseo de transfiguración, de transformación, de adquirir desde Dios la verdadera naturaleza que es divina, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y si esa naturaleza es divina, por consecuencia lógica, nuestras relaciones tendrían que ser divinas. Y entonces tendríamos que empezar a transformarnos. Cuando somos mal genio, cuando somos malcriados, cuando no tenemos buenas relaciones al interior de nuestro trabajo, al interior de nuestras relaciones de familia, al interior de nuestros amigos, de nuestro presbiterio, de nuestra comunidad de monjitas, es porque ahí está el maligno no dejándonos transformar, no dejándonos transfigurar. Y porque ese maligno se nos ha sembrado desde siempre, desde la historia, y por eso persona que no se siente amada no es capaz de amar. Y por eso quien no es capaz de amar tampoco se siente amado, y al no sentirse amado y al no amar, pues sigue triunfando el maligno. ¿Quién podrá transformarnos? ¿Quién podrá transfigurarnos? La ciencia algo podrá hacer. La psicología muy poquito podrá hacer, algo podrá hacer. La psiquiatría algo puede hacer, pero definitivamente lo podrá hacer el Señor. ¿Quién podrá transformar esta realidad que estamos viviendo hoy? Desde luego, la ciencia podrá aportar, tendrá que aportar. La tecnología algo tiene que aportar, tendrá que aportar. Pero ¿en quién vamos a confiar sino en Jesús? En Dios. ¿A quién podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hombre, esto que sí que lo captó Pedro precisamente el día de la transfiguración. ¿Cómo necesitamos, queridos hermanos, tener más momentos de tabor, es decir, más y más oración? Pueblo que no ora es un pueblo que no logra transformarse. Y por eso tan importante este momento histórico que estamos viviendo. Tenemos que orar más, tenemos que invitar más a la oración y tenemos que creer y fortalecernos más en la misericordia y en el amor de Dios. Vamos a tratar de estar hoy en el tabor. Y en el tabor es estar pensando en Dios, estar amando en Dios, como dice San Pablo, pidiéndole al Señor que nos regale sus sentimientos. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, dice San Pablo en Filipenses 2:5.